experto científico, médico epidemiólogo clínico de la Universidad de Harvard. Doctor Juan Carlos, el micrófono es suyo. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias por la invitación también, ya me presentaron. Entonces, vuelvo y presento, Juan Carlos Restrepo, yo soy médico de la Universidad de Antioquia, tengo mi posgrado en epidemiología clínica en la Universidad de Harvard y bueno, ahí seguimos estudiando un poco más, la vida nos alcanza para un poquito más todavía. Yo básicamente les vengo a comentar cosas que ustedes prácticamente ya saben, yo creo que ya todos conocen, o la mayoría deben conocer la parte química, la parte bioquímica del cannabis. Pues eso no podemos entrar en una discusión en este momento porque son muchísimos años de estudio por gente experta como Mekulen en Israel, el doctor Guzmán, la doctora Sánchez en España. Son personas que han estudiado demasiado el cannabis. Solamente les vengo a traer un bagaje, algo por encima sobre el sistema endocannabinoide, por qué se está estudiando, para qué se está estudiando. Y ahora con el boom de la legalización, de la producción de... Con el intento de producción de fitoterapéuticos, homeopáticos, suplementos nutricionales, etc. Tenemos muchas bases para hacerlos, demasiadas bases. Incluso partamos de una premisa. La Organización Mundial de la Salud, la OPS, contemplan las buenas prácticas clínicas a nivel mundial. Y yo creo que muchos de los que somos médicos y de pronto hemos estado en la investigación, conocemos que para realizar cualquier tipo de investigación que incluya seres humanos necesitamos buenas prácticas clínicas. Lastimosamente, en este ámbito de la homeopatía, de fitoterapéuticos, no existen buenas prácticas clínicas como tal. Entonces esto es un impedimento grandísimo para realizar estas investigaciones, o no necesariamente, porque podemos realizar las investigaciones, porque no nos están exigiendo unas buenas prácticas. ¿Cuál es el gran problema de esto? Si no hay buenas prácticas clínicas, ¿cómo se va a medir el tipo de investigación que vamos a hacer? Eso es un problema grande. Entonces ahí ha surgido lo siguiente. En la literatura es muy difícil encontrar ensayos clínicos como tal, que es lo máximo en la investigación para mirar, puede ser mirar eficacia de un medicamento, pueden ser estudios observacionales, puede ser para decir este medicamento sirve o no sirve, puede ser manipulado o no manipulado, pues no me comprometo con estas palabras, pero es la realidad. Resulta que ensayos clínicos como tal no están avalados, pero sí puede estar avalado estudios observacionales donde podemos incluir la medición o la medida de la eficacia de un medicamento o fitoterapéutico u homeopático. ¿Cierto? Se puede realizar este tipo de estudios sin ningún problema. Lo otro es, ya existen medicamentos en el mercado, hay medicamentos, ya lo mencionaron ahorita, se comercializan en muchos países en el mundo, más o menos 30 países, es de un laboratorio muy prestigioso, pero tienen muchos estudios muy válidos, muy grandes, enormes, pero la mayoría de sus estudios se basan en presentación de casos, y lo que casi todos tenemos. Presentemos un caso clínico, eso es muy válido, eso es para darle a conocer a las personas como nosotros que se está haciendo, que funcionó o no funcionó. El caso de la epilepsia en Estados Unidos. ¿Ha servido el cannabis para tratar la epilepsia? Hay reportes de casos, reportes muy serios que han mostrado alta efectividad de esto, ¿cierto? Alta eficacia, perdón. Entonces esto nos dice algo. Si un reporte de casos nos dice algo, ¿por qué no una serie de casos? Epidemiológicamente es un estudio mucho mejor, ¿cierto? No es un solo estudio, no es un solo reporte de casos, son muchas serie de casos en una patología en general. Por ejemplo, nosotros como grupo de investigación adelantamos varias investigaciones referente a cannabis en el departamento de Antioquia, extendiéndonos a otros departamentos. Para uno demostrar una eficacia de un medicamento, uno puede hacer muchas cosas. Uno puede decir, sí, eso sirve, demuéstreme que eso sirve, presénteme casos de que eso ha servido, ¿cierto? O podemos simplemente escoger un grupo de pacientes o varias cohortes de pacientes con diferentes diagnósticos y decirles, ustedes tienen esta enfermedad, están dispuestos a recibir tal fitoterapéutico, tal homeopático y vamos a hacerle un seguimiento. Se le hace un seguimiento referente a su sintomatología o eventos adversos. Eso es un estudio factible, un estudio observacional donde no hay alto compromiso de buenas prácticas clínicas sin
sacarlas de un lado porque se están cumpliendo, ¿cierto? Bueno, lo otro es, no sé, muchos estarán familiarizados con las bases de búsqueda, por ejemplo PubMed, que es la más común, Cochrane, Embase, qué sé yo, infinidad de bases de búsqueda. La mayoría de las cosas que encontramos sobre cannabis son estudios científicos, estudios básicos, biología molecular, genética, etcétera, todos estos estudios básicos, ¿cierto? Entonces, donde nos demuestran muchísimas cosas, donde nos demuestran cosas como las que les voy a mostrar aquí en 2-3 diapositivas no más, porque la idea no es profundizarnos en esto, no vamos a volvernos unos biólogos moleculares en cannabis. Bueno, se ha estudiado muchísimo el sistema endocannabinoide. El doctor Mekulen en Israel es la persona que más conoce sobre esto, incluso es el que cambió el paradigma de la respuesta orgánica del cannabis en el cerebro, ¿cierto? El sistema endocannabinoide principalmente, digo, está en el cerebro, resulta que está en todo el organismo. Son muchos receptores a nivel orgánico, en todos los órganos los tenemos, que van a tener diferentes funciones, dependiendo de cuál molécula actúe en ellos, ¿cierto? Hay muchas moléculas, incluso el cannabis, pues una mata de marihuana, le vamos a sacar los extractos y hay infinidad de extractos, se hablan de 30, 35, hasta 60 extractos, que no se ha encontrado eficacia en algunos, no se ha encontrado que tengan algún efecto psicotrópico o efecto medicinal en otros, ¿cierto? Pero los más estudiados sí se tienen, son los que más tiene la planta, que son principalmente el tetrahidrocannabinol, el cannabidiol, que son los más abundantes pues en esta planta. Incluso me voy a saltar aquí un poquitico antes de mostrarle esta diapositiva. Esto es un estudio cromatográfico de alta eficiencia, HPLC, donde se tienen varios sustratos de cannabis, varios extractos, perdón, y se analizan las cantidades de los diferentes compuestos que vamos a estudiar, ¿cierto? Bueno, aquí vemos, estamos estudiando tetrahidrocannabinol, cannabidiol y cannabinol, perdón. Y lo vamos a comparar con las diferentes sustancias que estamos estudiando, con los diferentes extractos. En el mundo hay muchas clases de marihuana, muchas familias, pues es una gran familia que tiene infinidad de apellidos, ¿cierto? Entonces son muchísimas plantas que debemos estudiar. Unas tienen más tetrahidrocannabinol que otras tienen CBD muchísimo más que otras, ¿cierto? Lo importante es poder estandarizar, como lo decía el señor ministro ahorita, estandarizar las plantas, porque se dice, ahorita nos decían también de que hay muchas plantas que debemos validar acá para sacarlos u obtener los extractos. Hay infinidad de plantas, entonces tenemos que estandarizar de cada una de las plantas. Es un trabajo mucho más largo, más tedioso, y de pronto se presta para muchísimas dificultades en el proceso que todos estamos vinculados, ¿cierto? Esto es simplemente diferentes extractos de diferentes familias, de diferentes apellidos de la familia, donde encontramos tetrahidrocannabinol. Miren la concentración. Estos son concentraciones. Esto es, como les decía, una cromatografía de alta eficiencia llevada a un electro en gel, ¿cierto? Entonces, aquí simplemente corren las moléculas de más alto peso a las de más bajo peso y de positivo a negativo. Es simplemente eso. Entonces vemos cómo corren las moléculas en cada una de las sustancias a estudiar. Es muy sencillo. Tetrahidrocannabinol, hay mucha concentración en todas las plantas que estudiamos. Pero fíjense, el CBD sigue aumentando muchísimo en las otras plantas que estamos estudiando. Cannabis, el CBD es el que se ha demostrado que tiene mayor efecto medicinal, ¿cierto? Resulta que y sucede lo siguiente: para uno tener una investigación clara donde se le administra a los pacientes extractos de THC o de CBD, la mayoría de las plantas que utilizamos en Colombia tienen THC, ¿cierto? Pero también se ha demostrado que el THC no solamente es psicotrópico, puede ser no psicotrópico, ¿cierto? El THC puede ser modificado y crear un isómero, como nos lo dice aquí esta diapositiva, es simplemente para pasar de THC delta 9 a delta 8. El delta 9 es el que más poder psicotrópico tiene, ¿cierto? El delta 8 no tiene casi efecto psicotrópico o nulo efecto psicotrópico. E incluso los dos trabajan en los receptores CBD
En los receptores CBD1, CBD2, ya saben muchos que los CBD1 tienen que ver más que todo con la regeneración neurológica, es muy medicinal, los CBD2 son más inmunológicos, ¿cierto? Actúa más en la respuesta inmune. Resulta que el tetrahidrocannabinol delta 9 actúa muchísimo, tiene más o menos un 60% en los CB2, un 40% en los CB1, entonces imagínense la respuesta que vamos a obtener, no solo en el cerebro, sino en el resto del organismo. Esto es muy básico lo que les estoy diciendo, porque los estudios son muchísimos. La idea es, con el tiempo, poder tener investigaciones tan grandes como un ensayo clínico propiamente dicho. Por el momento son solo estudios observacionales que se equiparan a ensayos clínicos dependiendo del análisis estadístico que se le haga y de la población a estudiar. Lo otro, tener estudios preclínicos en líneas celulares o en animales donde podamos demostrar eficacia del medicamento en diferentes patologías. Incluso ya tenemos un estudio piloto en líneas celulares de células cancerígenas donde observamos que no hay citotoxicidad ni genotoxicidad, incluso una respuesta idiosincrática que no sabemos a ciencia cierta si es de esa manera, por eso necesitamos un estudio mucho mayor, donde antes observábamos, esto es una prueba de cromátides hermanas donde vemos el cromosoma humano afectado o que puede llegar a malformaciones, sea genotóxicas o mutagénicas en el futuro, y observamos que esos cromosomas al estar expuestos a los extractos de tetrahidrocannabinol y CBD, había algo de reparación. Entonces nos surgen muchas dudas, ¿existirá reparación? ¿Será que la DNA polimerasa tiene que ver algo con esto o será estimulada por esto? Entonces son muchas dudas que nos surgen. Y eso es importante para el tratamiento e incluso cura del cáncer. No me atrevo a decirlo porque no estamos muy lejos a llegar a algo así. Bueno, esto es algo muy corto lo que les quería traer, solamente para decirles que estamos a la orden en el grupo de investigación para llevar a cabo más investigaciones grandes, serias, donde al gremio de homeopatía, fitoterapéuticos, no se le diga que son simplemente teguas, como dicen muchos profesionales, que eso es una falta de respeto enorme, y que no se tengan conocimientos serios sobre las cosas. Sí se puede tener. Ustedes tienen muchos años de experiencia en eso, tienen muchos casos que presentar y podemos trabajar de la mano para sacar adelante series de casos e incluso estudios mucho más grandes y válidos. Eso, muchísimas gracias.